Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. En un programa más de Ciencia, Religión, Fe y Biblia en Promo Estéreo. El programa de hoy es el Génesis, lo cual también significa en el principio. Los hallazgos del telescopio James Webb, recientemente lanzado al espacio, ponen en duda el modelo estándar del universo. Esto es algo que no estaba previsto por los científicos, los cosmólogos, pero veamos el día de hoy qué es lo que nos dice la Biblia. El primer libro de la Biblia es el Génesis y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Iniciaremos para estudiar la Biblia sabiendo que existe un Dios. La Biblia no da argumentos detallados de la existencia de Dios, sin embargo, sí nos dice cómo podemos saber que Dios existe. La Biblia nos dice cómo podemos saber que Dios existe debido a que lo vemos en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Son las palabras del Salmo 19, versículos del 1 al 4. En Romanos 1:20, en la Biblia nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque muchos buscan negar la efectividad del argumento teleológico de la existencia de Dios, esto es, el entendimiento que tiene que haber una inteligencia con propósito que creó este mundo, aún permanentemente sin respuesta por los ateos o agnósticos. Nos acercamos a la Biblia creyendo que es el lugar donde Dios le ha hablado al hombre perfectamente y de una manera comprensible. Creemos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Podemos estudiar a Dios, pero no podemos ponerlo bajo un microscopio. Solamente podemos saber con confianza de Él y lo que Él decide revelarnos. Lo que Él decide decirnos es beneficioso y útil para nosotros. Creemos que la Biblia debe ser entendida literalmente. Esto es directa y verdadera, de acuerdo a su contexto literario. Debemos entender la Biblia literalmente. Por ejemplo, cuando David escribió en Salmo 6:6, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Usó una forma literaria poética. Entendemos que no era completamente literal lo que decía, que lloró tanto que inundó su habitación y regó su cama. Si nos acercamos a la Biblia de esta forma, entonces, ¿cómo lo haríamos? En este caso depende de cómo alguien se siente con respecto al texto. Aunque las enseñanzas de la Escritura pueden tener un infinito número de aplicaciones, solamente tienen una verdadera interpretación. La única forma apropiada de interpretar Génesis capítulo 1 es no interpretarlo en absoluto. Es decir, aceptamos el hecho de que la idea era decir exactamente lo que dice. Creemos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero aún así, cuando toca el tema de la ciencia, dice la verdad. Después de todo, si la Biblia es falsa con respecto a la ciencia u otras cosas que podemos comprobar, entonces no podemos considerarla confiable en cuanto a los asuntos espirituales que no podemos comprobar. Nos acercamos a la Biblia sabiendo que las copias que tenemos en nuestras manos son duplicados fidedignos, aunque no perfectos, de las escrituras exactas, las cuales fueron perfectamente inspiradas por Dios. Podemos saber esto acerca del Antiguo Testamento al ver el cuidado increíble y la exactitud de los escribas judíos antiguos, demostrado por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Podemos saber esto del Nuevo Testamento al saber que debido a los primeros manuscritos y a un más grande número de manuscritos antiguos, el Nuevo Testamento es sin duda el documento antiguo más confiable y exhaustivamente examinado y comprobado que poseemos. Realmente no más de 0,1% del texto del Nuevo Testamento está en duda. Esto es 99%, estamos seguros que es fidedigno. Por otra parte, nos acercamos a la Biblia sabiendo la importancia singular del libro de Génesis.
La Biblia estaría incompleta y a lo mejor incomprensible sin el libro de Génesis. Acomoda el escenario para todo el drama de la redención, lo que se desarrolla en el resto del libro. Casi todas las doctrinas y enseñanzas importantes tienen sus cimientos en el libro del Génesis. Las doctrinas del pecado, de la redención, de la justificación, de Jesucristo, de la personalidad y la persona de Dios, de la caída del hombre, de Israel, de la promesa del Mesías y otras más. Génesis nos muestra los orígenes del universo, del orden y la complejidad del sistema solar, de la atmósfera e hidrosfera, del origen de la vida, del hombre, del matrimonio, del mal, del lenguaje, del gobierno, de la cultura de las naciones, de la religión. Es precisamente debido a que la gente ha abandonado la verdad de Génesis que la sociedad está en la confusión actual. Génesis es importante para el Nuevo Testamento. Hay al menos 165 pasajes en Génesis, ya sean citados directamente o claramente mencionados en el Nuevo Testamento. Muchos de estos son citados más de una vez, así que hay por lo menos 200 citas o referencias a Génesis en el Nuevo Testamento. Jesús declaró la importancia de creer lo que Moisés escribió. En Juan 5, 46, 47 dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el libro de Génesis. Lutero dice, ruego y fielmente advierto a todo cristiano piadoso que no tropiece por la simplicidad del lenguaje de las historias que con mucha frecuencia se encuentran en el Génesis. No debe dudar de que por muy simples que parezcan, estas son las palabras, obras, juicios y hechos de la alta majestad, poder y sabiduría de Dios. Según el Nuevo Testamento, Moisés escribió el libro de Génesis. Eso nos lo dice Lucas 24, 27 y 44. Podemos asumir que lo hizo con la ayuda de reportes escritos del pasado que Dios había preservado. Por tanto, es probable que el libro de Génesis haya sido escrito originalmente por testigos oculares de los eventos registrados. Probablemente los narrativos originales fueron registrados en tabletas de piedra o barro. Es la práctica común de los tiempos primitivos y después pasado de padre a hijo, finalmente llegando a la posesión de Moisés.
Es posible que Moisés haya seleccionado las secciones apropiadas para esta compilación, insertó sus propias adiciones y comentarios editoriales y proveyó transiciones fluidas de un documento al otro, con el resultado final del libro del Génesis como lo hemos recibido. Hablemos ahora de los primeros 5 días de la creación. La importancia filosófica de conocer a Dios como creador. El filósofo Jean-Paul Sartre declaró el problema esencial de la filosofía. Hay algo en lugar de nada. ¿Por qué? Todo lo demás en nuestra vida proviene de la respuesta a esta pregunta. Él dice, si todo a nuestro alrededor, incluyendo nosotros mismos, es el resultado de ocurrencias casuales y sin significado, aparte de la obra creadora de Dios, entonces dice algo de quién soy, de a dónde yo y todo el universo vamos. Entonces la única dignidad u honor que le damos al hombre es puro sentimentalismo, porque no tengo más significado que una amiba. Entonces no hay ley mayor en el universo que la supervivencia del más apto. Esto es, desde luego, si no consideramos a Dios. Hace aproximadamente 100 años hubo un gran filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer. Por hábito se vestía como vagabundo. Un día se sentó en una banca en Berlín pensando profundamente. Su apariencia hizo que un policía sospechara. Así que el policía le preguntó al filósofo, ¿quién eres? Schopenhauer respondió, ojalá supiera yo. Y en la única forma que podemos realmente descubrir quiénes somos es en Dios. El mejor lugar para descubrirlo comienza en el Génesis. Hay muchas respuestas posibles a la pregunta de cómo todo llegó a existir. Algunos dicen que alguna vez no había absolutamente nada y ahora hay algo. Otros, incluyendo la Biblia, dicen que antes de que algo hubiese sido creado, había un Dios personal. Un día, estudiantes en una de las clases de Albert Einstein estaban diciendo que habían decidido que no había Dios. Einstein les preguntó que cuánto de todo el conocimiento del mundo tendrían ellos juntos como clase. Los estudiantes lo discutieron por un tiempo y decidieron que tenían el 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Einstein pensó que su estimación era un poco generosa, pero contestó, ¿es posible que Dios exista en el 95% que ustedes no conocen?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que nos dice Génesis 1:1. Esta es una declaración factual con respecto a la obra de Dios como creador. Creó Dios. Esta declaración de resumen será detallada en los siguientes versículos. Pero la Biblia declara simple y directamente que el mundo no se creó a sí mismo, ni apareció por casualidad, fue creado por Dios, quien por definición es eterno y siempre lo ha sido. No es ningún accidente que Dios es el sujeto de la primera oración de la Biblia, porque esta palabra domina todo el capítulo y llama la atención en cada punto de la página. Se usa unas 35 veces en unos 35 versículos de la historia narrada en el Génesis. Si crees en Génesis 1:1, realmente no tienes problema creyendo el resto de la Biblia. Dios, esta es la palabra hebrea antigua Elohim. Gramaticalmente es una palabra plural, usada como si fuese singular. Los verbos y pronombres usados con Elohim deben de estar en plural, pero cuando Elohim se refiere a Jehová, Dios, los verbos y pronombres están en singular. El rabino Simeón ben Joachí comentó acerca de la palabra Elohim. Ven y ve el misterio de la palabra Elohim. Hay 3 grados y cada grado solo. No obstante, todas son unas. Y junta en una y no están divididas una de la otra. Clark dice: uno tendría que ser extrañamente prejuiciado para que no pueda ver que la doctrina de una Trinidad y de una Trinidad en unidad se expresa en las palabras anteriores. Leopold, citando a Lutero, refiriéndose a Elohim, dice: pero tenemos un testimonio claro que Moisés tuvo como objetivo mostrar la Trinidad o las 3 personas en la única naturaleza divina. Creó Dios los cielos. El simple hecho de la creación de Dios es aún más maravilloso cuando consideramos la grandeza del universo de Dios. Una galaxia típica contiene billones de estrellas individuales. Incluso nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene 200 billones de estrellas. Nuestra galaxia tiene la forma de una espiral gigante, rodando en el espacio, con brazos abiertos como un molino. Y nuestro Sol es una estrella en un brazo del molino. Tomaría 250 millones de años para que el molino diera una rotación completa. Pero esto es solo nuestra galaxia.
Hay muchas otras galaxias con muchas formas, incluyendo espirales, grupos esféricos y panqueques planos. La distancia promedio entre una galaxia y otra es de aproximadamente 4 millones de años luz. Nuestra galaxia más cercana es la galaxia Andrómeda. Está a cerca de 2.5 millones de años luz de distancia. Por cada pedazo de cielo del tamaño de la luna, si pudieses ver muy profundamente, podrías ver cerca de 1 millón de galaxias. Pero Dios hizo todo esto solo. En Isaías 48:13 dice: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Y en Isaías 40:12 dice: pero Dios es más grande y maravilloso que toda su creación. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con un palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Hacemos una breve interrupción y continuamos con este tema. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una
la cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llama a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Continuamos. Creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos de deshacernos de la idea de que alguna cosa sucede por casualidad. La casualidad solo describe la probabilidad estadística de que algo suceda. La casualidad en sí no puede hacer nada. La gente que es de otra manera inteligente cae a menudo en este engaño. Jacques Monod, un bioquímico, escribió: la casualidad sola está en la fuente de cada innovación, de toda la creación en la biosfera. La casualidad pura, absolutamente libre, pero ciega, en la raíz misma del estupendo edificio de la evolución. Pero el asignar tal poder a la casualidad es una locura. La casualidad no tiene ningún poder. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, la posibilidad de que caiga cara es del 50%. Sin embargo, la casualidad no hace que caiga cara. El que caiga cara o sello depende de la fuerza con que se lance la moneda, la fuerza de la corriente de aire y la presión del aire mientras la moneda está en él. La casualidad no hace nada, sino que describe una probabilidad. Cuando Carl Sagan pidió al gobierno federal que le dieran una concesión para buscar vida inteligente en el espacio, ¿cómo esperaba encontrarla? Usando un instrumento muy sensible para encontrar señales de radio del espacio distante. Cuando recibiera esas señales de radio, buscaría orden y patrón, lo que demostraría que las señales eran transmitidas por una vida inteligente.
De la misma forma, el orden y el patrón de todo el universo demuestran que fue formado por vida inteligente, no por casualidad. Los científicos detectan la casualidad en las señales de radio constantemente, en la forma de estática sin patrón, pero no les dice nada. Por lo tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier otra cosa vino a existir por casualidad, son extremadamente ignorantes, supersticiosos o simplemente están repitiendo una frase que han escuchado antes o que han aceptado sin pensar. Dios creó. Inherentemente es la idea de que Dios es un diseñador inteligente. Solo un diseñador inteligente podría crear un universo perfecto, no la casualidad. Nuestro universo es un universo perfecto. El universo tiene una fuerza gravitacional perfecta. Si fuese más fuerte, las estrellas estarían demasiado calientes y se quemarían demasiado rápido y estarían demasiado desniveladas para sostener vida. Si la gravedad fuese más débil, las estrellas estarían tan frías, la fusión nuclear nunca encendería y no habría calor ni luz. El universo tiene una velocidad de la luz justo a la medida perfecta. Si fuese mayor, las estrellas enviarían demasiada luz y calor. Si fuese menor, las estrellas no mandarían suficiente luz. El universo tiene una distancia promedio perfecta. Si fuese mayor, la densidad de los elementos pesados serían muy pequeña, como para que los planetas rocosos se formaran y solo habría planetas gaseosos. Si fuese menor, las órbitas planetarias se desestabilizarían debido al tirón gravitacional de otras estrellas. El universo tiene una polaridad perfecta de la molécula del agua. Si fuese mayor, el calor de la fusión y la vaporización sería demasiado grande como para que la vida existiera. Si fuese menor, el calor de la fusión y vaporización sería demasiado pequeña como para que hubiese vida. El agua líquida sería un solvente demasiado inferior como para que la vida química procediera. El hielo no flotaría. Esto causaría un congelamiento fuera de control. Podemos concluir que no hay ninguna posibilidad de que tal universo se haya creado a sí mismo sin un diseñador inteligente.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice que Dios no usó material que ya existía para crear la tierra. En el hebreo antiguo la palabra bara, esto es creó, es una palabra específica. Significa crear de la nada, mostrando que Dios creó el mundo de la nada, no de sí mismos. Dios es distinto a su creación. A diferencia de percepciones orientales y panteísticas acerca de Dios, la Biblia enseña que el universo podría perecer, pero que Dios permanecería. El hombre no puede crear en el sentido que el término es usado en Génesis 1:1. Solo podemos moldear o formar cosas de materiales ya existentes. Lo más cerca que llegamos a crear es al reproducirnos sexualmente. Esta es probablemente una razón de que Satanás quiera pervertir y destruir el plan y estándar de Dios para la sexualidad. Está profundamente relacionada a que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. En el principio creó Dios. En la Biblia hebrea se lee Bereshit bara Elohim. Ginsberg tiene una leyenda fascinante de cómo las 22 letras del alfabeto hebreo querían estar al comienzo de la Biblia, pero al final la letra Bet, le fue permitido porque dijo: oh Señor del mundo, que sea tu voluntad crear tu mundo a través de mí, ya que todos los moradores del mundo te dan alabanza diariamente a través de mí, como es dicho: bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. De manera que el libro del Génesis comienza Bereshit, bara Elohim. En el principio creó Dios. Podemos continuar con las enseñanzas de la Biblia con respecto a la creación de Dios y la incertidumbre de la ciencia moderna. Sin embargo, quiero dejar este tema por el momento y comentar un poco lo que significa que Dios sea el creador del universo y el creador de la vida en este planeta Tierra, así como el creador del hombre. Esto es algo muy especial y ello significa
que Dios tiene un gran amor por el hombre, de tal forma que en la Biblia nos deja su palabra para que nosotros podamos cumplir con sus mandamientos, entender por qué estamos aquí en este mundo y tener la bendición de Dios en nuestra vida. Un ejemplo es segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, en donde dice: cuando estuvimos con vosotros les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esta es una regla muy importante. Fue en especial dada a los tesalonicenses porque había algunos cristianos en aquel primer siglo que creyendo a la palabra de que el Señor Jesucristo iba a regresar, empezaron a dejar de trabajar porque pensaban que era un acontecimiento que ya iba a ocurrir. Entonces, la palabra de Dios nos dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios nos puso en esta tierra para poder trabajar, para poder así obtener el sustento para nosotros y para nuestras familias. Otra enseñanza muy especial se encuentra en Mateo 37:40, donde, contestando a la pregunta de cuál era el más grande mandamiento, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces, debemos de amar al Señor con todo lo que somos, pero también debemos de amar a nuestro prójimo, tanto como nos amamos a nosotros mismos. Cumpliendo con esto, realmente estamos cumpliendo con toda la ley y con todos los profetas. Entonces, estimado amigo que oyes este tema, te invito a que tú ames a Dios con todo tu ser y también lo hagas contigo mismo y con tu prójimo. Cuídate y también de la misma forma cuida a tu prójimo. En Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre
cuando decide vivir como así es, según sus propios deseos y su propia voluntad, está en peligro de perder su vida, porque cuando nos comportamos de esa manera y con ese patrón, nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, estamos pecando contra Dios. En primera de Juan 1, 9, 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que es necesario que nos acerquemos al Señor Jesucristo confesando nuestro pecado. Si lo hacemos de corazón, Él nos limpiará de toda maldad y hará que nazcamos en el Espíritu. Es necesario a todo hombre nacer en el Espíritu para poder estar en comunión con Dios. Estimados amigos, les invito entonces a que el día de hoy nos acerquemos a Jesucristo, nos acerquemos a la cruz, sabiendo que es allí donde Él llevó el precio de mi pecado, de tu pecado también, pero que Él está dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Así que necesitamos reconocer, declarar nuestro pecado delante de Él y decidir vivir de acuerdo a los mandamientos que ya hemos señalado: amar a Dios y amar al prójimo. Te invito entonces a que hoy hagamos una oración delante de Dios. Y es la siguiente: Señor Jesucristo, me acerco a ti reconociendo que soy pecador, reconociendo que en mi vida cometo errores, pero quiero suplicarte que perdones estos pecados y quiero pedirte que me des de tu gracia para vivir conforme a tu voluntad y cumplir con los mandamientos de amor que tú dejaste en la palabra. Gracias por este amor que tú manifiestas hacia nosotros, y te ruego, Señor, que tu bendición esté en mi vida y en la de mi familia. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.